Bendiciones, mi nombre es Jamie Lorena Salazar, estudiante de Hebreo 2. Hoy vengo con un texto bíblico para poderlo leer, luego estudiarlo morfológicamente y posterior a ello la traducción correcta. Entonces voy a iniciar. Ki, Ani, Adonai, Lo, Shaniti, Beatem, Bene, Jacob, Lo, Kelitem, Lemime, Abotekem, Sartem, Mehukai, Belo, Shemartem, Shuvu, Elai. Beashuvah, Alekem, Amar, Adonai, Sebaot, Baamartem, Bame, Nashu, Ajikba, Adam, Elohim, Ki, Atem, Kobim, Oti, Baamartem, Bame, Kebanuka, Amaser, Beatrumá. Bueno, ya hicimos la lectura y ahorita lo que vamos a hacer posteriormente es mirar cada palabra de manera morfológica para determinar así como una traducción correcta. Aquí tenemos ki, que es una partícula, que es una preposición que significa por qué o ciertamente. Entonces ya tenemos por qué o ciertamente, ani. Ani es un pronombre personal singular que significa yo, primera persona. Entonces, ciertamente yo o porque yo. Ahora aquí tenemos la palabra Adonai, que es un sustantivo propio que tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces sería Adonai, sería Señor, ciertamente yo Dios o ciertamente yo el Señor. Lo es una partícula del adverbio de negación que significa no. Entonces, porque yo, el Señor, no. Allí vamos completando con esta palabra que es chaniti. Chaniti viene del verbo shana, que significa cambiar. Pero entonces hay una terminación y esta es primera como un singular. Entonces lo que nos lleva a decir, porque yo el Señor no cambio, o yo Jehová no cambio. Ahora tenemos esta siguiente palabra que es beatem. Beatem tiene una conjunción ba, que significa y esta palabra atem, que tiene que ver con la terminación o sufijo del pronombre personal masculino de vosotros o ustedes. Entonces diría, y ustedes. Entonces, hasta el momento, porque yo el Señor no cambio, y vosotros, entonces aquí, Bene Jacob. Allí hay dos sustantivos, ¿cierto? Y allí diría, Bene, que es del sustantivo ben, que es hijo, pero aquí tenemos un sustantivo que termina en constructo con el seré yo, y diría hijos, y aquí diría Jacob, que significa Jacob, ¿verdad? Entonces estos dos sustantivos nos dirían hijos de Jacob, ¿verdad? Este tema que encontramos aquí, pues lo podemos, digamos, ayuda a la implicación de esta unión de los hijos de Jacob. Ahora, aquí tenemos lo, que es la misma partícula de adverbio de negación, no, y también tenemos aquí kelitem. Kelitem es también de un verbo con la kaf, con la lamed y con la que significa destruir o perecer o morir, y tiene un sufijo
perdón, entonces es segunda masculino plural, que es del verbo cal perfecto. Entonces lo que me lleva a decir, no han sido destruidos o no han sido dañados o destruidos. Entonces aquí hasta este momento diría, porque yo el Señor no cambio y vosotros, hijos de Jacob, no han sido destruidos. Lemime. Lemime la podemos dividir en tres partes. Uno, le, que hace parte del bekelé, es una preposición inseparable que significa a, para o hacia. Ahora tenemos la segunda palabra, que es mi. Esta palabra es una preposición de la preposición min y significa de. Ahora podemos recordar que cuando la preposición min pierde la nun, entonces el signo vocálico de la mem será mi o me, cualquiera de las dos. Ahora, cuando le y mi están juntas, entonces representan la expresión desde. Seguimos con la tercera parte de la palabra, que es me, y esta me viene del sustantivo yod, mem y yod, ¿cierto? Ahora, esto significa día, pero como la terminación sereyot nos lleva a decir que es un constructo de la palabra en plural día. Es decir, entonces sería días, lo que conlleva esta palabra desde los días. Como esto es un constructo, pues tiene que ver como con la siguiente palabra, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos dos conjunciones y una palabra en estado constructo. Ahora, miremos la siguiente palabra, abotekem. Esta viene del sustantivo aboté, que significa ancestro. Esta terminación es kem, que significa en plural. Entonces, desde los días de vuestros antepasados o de vuestros padres o, sí, de vuestros ancestros. Esta sereyot la subrayé porque es un estado constructo. Esta última palabra pues va a afectar esta anterior, ¿cierto? Ahora es necesario recordar que el sustantivo puede estar al inicio o puede estar, como en este caso, como sufijo prenominal. Bueno, seguimos con esta palabra, sartén. Esto es un verbo. Este verbo sartén es un verbo cal perfecto, segunda masculino plural. Sur es como el verbo y esta la componen la samen, la shure y la resh. En este caso, sur significaría apartarse o alejarse o cesar o como que algo carece, ¿verdad? Y esta terminación que es tem, pues sabemos de que es vuestro, ¿verdad? En masculino. Entonces, sería ustedes, segunda masculino plural, se apartaron, ¿verdad? Aquí sería, esta palabra sería mejukai, que tiene que ver con leyes, estatutos, decretos. Ahora, termina con yod y la puse diferente porque es un sufijo prenominal y esta pertenece a la min, ¿verdad? Esta sería como la preposición con el sufijo para el sustantivo singular. Entonces, desde los días de sus antepasados se apartaron de mis leyes, ¿cierto? Ahora también tenemos esta palabra que es velo. Aquí tenemos una conjunción va y lo es un adverbio de negación, o sea, y no sería, y no. Shemartem. Ahora, esto es un verbo shamar,
que tiene que ver con cuidar, con guardar. Es un verbo vocal perfecto en segunda masculino plural y tiene una terminación tem. Entonces, dado en esto, diría y no cuidaron o no guardaron. ¿Quiénes? Tem, o sea, ustedes, vosotros. Y ustedes no guardaron, sería allí. Ahora, esta palabra shuvu tiene un verbo, shu, que significa regresar. Las raíces shin, bab y bet, ¿sí? Ahora, este es un cal imperativo masculino plural o segunda masculino plural. Y como está en plural, entonces sería regresen o vuelvan, ¿sí? Regresen o vuelvan. Ahí iría el ahí. El ahí es como una partícula del hebreo el, una preposición que significa a o hacia o con. Entonces, y esta yod, que esta terminación tiene que ver con primera persona. Entonces, vuelvan y regresen hacia mí. Bachuva, aquí tenemos una bab conversiva que significa y. El verbo shuv, que significa volver, antes ya lo habíamos visto, y entonces diría, bueno, ahora esta ale y esta kame nos dice que esto es un verbo imperfecto, aunque el verbo es perfecto en primera común singular, que es yo, sería y volveré. Y volveré. Alekem, al, que significa a o hacia, ya anteriormente lo habíamos dicho, y kem, que es de vosotros. Entonces, y volveré a vosotros o y volveré hacia vosotros, cualquiera de las dos. Ahora, amar, tenemos el verbo decir, que es tercera masculino singular. ¿Quién lo dice? Adonai. Y volveré a vosotros, dice el Señor o Adonai. Aquí está Sebaot, de los ejércitos. Ahora es importante decir que esta es una de las palabras dentro de las exclusiones de los sustantivos que, aunque una palabra en masculino, la terminación plural, ot en este caso sería femenino. Y volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Aquí tenemos Baamartem. Tiene una bab conversiva. La raíz o el verbo es amar, que está en imperfecto futuro. Bueno, el imperfecto de futuro. Y su terminación es en plural, segunda persona. Ese verbo entonces cambiaría a pasado, ¿no? Entonces, esta ya quedaría y vosotros, y vosotros dijiste o y vosotros dijeron, de amar. ¿Qué dijeron? Y vosotros dijiste, ¿qué dijeron? Bamé, va de la preposición inseparable en cono por y me, que significa que, pero este es un pronombre interrogativo. De ma, pero en este caso es me, hay un cambio vocálico por la letra pues anterior, ¿no? Entonces diría en qué, como en pregunta. ¿En qué
Nashub. En este Nashub tiene shub, que es un verbo volver. El verbo volver es un verbo cal imperfecto. Y este na, pues afecta al verbo, sería primera común plural, que entonces diría nosotros. Entonces quedaría volveremos, pues porque es tan imperfecto y porque es una expresión hacia el futuro, ¿no? Ayigba, a, que significa tú en interrogativo. Este es un verbo, kabá, que significa robar. Este verbo es cal imperfecto, tercera masculino singular. Es un verbo débil, tercera gutural, y como imperfecto quiere decir como a futuro, ¿verdad? Entonces, tú robarás. Adam, que es un sustantivo como un singular, que significa hombre o humanidad. Entonces, tú robarás o el hombre robará. ¿A quién robará? Entonces, ¿a quién? A Elohim. Elohim es Dios, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque este sustantivo es común masculino plural, ¿sí? Me llama la atención eso. Robará el hombre a Dios, que significa, es una conjunción de que, y atem, que significa tú, de pronombre personal, segunda persona masculina. Entonces, ustedes me, y kovim, que sabemos de que es del verbo kavá, que es de este mismo, que es robar, y en esta parte es kal, participio femenino plural, que significa robaron, en el caso con esta terminación. ¿Qué te robamos? ¿O qué te robamos? ¿Qué te robaron? ¿O en qué te hemos robado? Entonces aquí, oti se derivan dos palabras. Et, de la preposición que indica pues como el objeto, y ani, que es mío. Entonces sería a mí, sería la traducción. Sigue la palabra Bamartem, que también se deriva en una conjunción ba, que significa y, amar, que es el verbo decir, que está en segunda masculino plural, entonces y dijeron con esta terminación etem. Bame, va de la preposición en y me, que viene del pronombre interrogativo ma, que significa que, de manera interrogativa. Entonces diría, va a Martem y dijeron, vame, que significa en qué, que va unuca. Entonces en esta vuelve el verbo cavar, que es de robar, y este es un verbo cal perfecto, primera común plural. Entonces, ¿en qué? Y esta terminación, nuca, que entonces diría como en plural, en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué robamos o en qué te hemos robado? Podría ser. Amacer, a, que es el artículo, los, las, el. Macer, que es un sustantivo común singular que significa diezmo. Como está en este momento en singular, pues lo puedo colocar como el diezmo, pero también puede ser los diezmos. Y termina con beatruma, que es la conjunción ba, que significa y, el artículo a, los, en este caso, y terruma, que es un sustantivo femenino refiriéndose a las ofrendas o a contribuciones. Bueno, ya hemos terminado
y lo que queda es dar como la traducción del texto. Ahora yo lo miro saliendo de la parte morfológica y entrando como la interpretación. Desde hace mucho tiempo ustedes, o en este caso Dios hablaba con Israel, ustedes se han apartado de los mandamientos, pero lo habla de mí en primera persona, entonces el mismo Dios dice mis mandamientos o mi ley. Entonces el texto revela, vuélvasen hacia mí, yo me volveré hacia ustedes, pero dice algo especial y es como que viene la pregunta, ¿quién lo dice? Y allí en el texto, Jehová de los ejércitos, pero entonces ustedes preguntan cómo debemos o cómo se puede hacer. Y entonces aquí la respuesta es, ¿acaso alguien puede robarle algo a Dios? Sin embargo, dice, ustedes me han robado como una afirmación y vuelve una pregunta, ¿cierto? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué el hombre ha robado a Dios? A Elohim. Y dice en los diezmos y las ofrendas. Y allí lo habla refiriéndose a que deben de darle algo al Señor, pero no se le ha dado. Entonces, esa es como la relevancia del texto.